Vamos a ver el día de hoy el manejo de lotes de números dentro de programación. Un lote va a ser un grupo de valores numéricos que van a ser procesados según se van introduciendo por teclado. Ahora, hay dos tipos de lotes que nosotros podemos considerar. El primer tipo de lote es aquel en el cual se conoce el número de valores, que pueden ser n, y ya tenemos definido de forma precisa la cantidad de elementos que se van a introducir. El segundo caso de los lotes va a ser cuando el número de valores a introducirse es desconocido. Eso quiere decir que no sé la cantidad de elementos que se van a introducir. En este caso se necesita de un valor denominado pivote. Este valor pivote va a ser un número especial que va a ser el punto de parada, ¿no? Va a ser la condición de parada. Veremos el primer caso, cuando yo tengo un lote con n, que es la cantidad de elementos conocido. En este caso, se va a tener la cantidad de números que se van a introducir por teclado. Así que yo ya tengo esa cantidad y puedo ir recorriéndola utilizando una estructura repetitiva. Van a introducirse n números. Esta sería mi cantidad de elementos. Voy a tener elementos diferentes. Puede ser que el primer elemento sea 15, el segundo 25, el tercero 8 y así sucesivamente hasta el enésimo término, que va a ser 54. Cada elemento que se está introduciendo por teclado va a tener un proceso específico que el ejemplo nos va a solicitar. Veremos un ejemplo de este tipo. El ejemplo me dice, voy a leer n números y me está pidiendo mostrar cuántos números de estos son negativos. Si yo tengo, por ejemplo, n igual a 6, significa que se van a introducir 6 números. Los números pueden ser los siguientes. En este lote de números, el número 12 va a ser el primer elemento que se va a introducir en el lote. Y como yo necesito contabilizar la cantidad de negativos, pues me tengo que definir un contador. Mi contador va a ser CN, contador de negativos. Siempre un contador inicia o en 0 o en 1, dependiendo del proceso. En este caso va a comenzar en 0. El número 12 va a ser positivo. Entonces voy a preguntar, ¿12 es menor o igual a 0? Falso. Entonces no pasa nada. El siguiente elemento, que es el segundo, es menos 2. Pregunto, ¿menos 2 es menor o igual a 0? ¿Verdad? Entonces mi contador de negativos se va a incrementar en 1. El tercer elemento de este lote va a ser el menos 7. Y pregunto, ¿menos 7 es menor o igual a 0? Sí, es menor o igual a 0. Por verdad, contador de negativos se va a incrementar. El siguiente número, 24, que es el cuarto elemento. Pregunto, ¿24 es menor o igual a 0? Falso.
no es menor o igual a 0. Por lo tanto, no pasa nada. Me voy al quinto elemento, que es 67. Pregunto, ¿67 es menor o igual a 0? Falso. Por lo tanto, no pasa nada. El último elemento va a ser menos 8. Pregunto, ¿menos 8 es menor o igual a 0? Sí. Por lo tanto, contador de negativos se va a incrementar. Aquí yo tengo la cantidad de elementos que se van a introducir por teclado, por lo tanto lo puedo yo controlar con cualquier estructura repetitiva. En este caso lo vamos a hacer con un ciclo for y voy a utilizar un contador automático que va a ser el i, que nos va a permitir controlar la cantidad de elementos que se van a ir introduciendo. Ahora veremos nuestro análisis. Tenemos n, que es la cantidad de elementos del lote. Hay que validar que este n sea positivo. No tenemos elementos negativos, no se pueden introducir elementos negativos. Tengo un contador de negativos que va a comenzar en 0. Voy a tener el ciclo for que va a comenzar en 1, va a ir hasta n, que es la cantidad de elementos, y en cada iteración se va a incrementar una unidad. Voy a leer el primer elemento, x. Voy a preguntar si ese elemento es menor a 0. Si es menor a 0, significa que es negativo. Si es negativo, por verdad, se tiene que incrementar el contador de negativos. Por falso, no va a hacer nada. Este proceso se va a volver a repetir con los n elementos, En cada iteración se va a leer un elemento y se va a verificar si es negativo o no. Cuando sea negativo, se va a incrementar mi contador de negativos. Y al final vamos a mostrar el contador de negativos que me va a mostrar la cantidad de negativos que yo tengo en el lote. Veremos nuestro diagrama de flujo. Este diagrama de flujo vamos a hacerlo correr con 4 elementos. N va a ser 4. Pregunto, ¿4 es menor o igual a 0? Falso. Se va a salir de ese ciclo do while. Contador de negativos comienza en 0. Y va a comenzar en 1. Voy a leer el primer elemento en x. X va a ser 24. Pregunto, 24, aquí por favor es menor estricto. 24 es menor que 0. Sí. Perdón, falso. No es menor que 0. Por lo tanto, no realiza nada. Vuelve a subir. Se va a incrementar automáticamente en 2. Pregunto, ¿2 es menor o igual que 4? Sí, verdad. Ingresamos. Voy a leer el siguiente elemento del lote. El siguiente elemento va a ser menos 5. Pregunto, ¿menos 5 es menor que 0? Sí, es menor. Por lo tanto, contador de negativos se va a incrementar. Ahora va a ser 1. Vuelve a subir. Se va a incrementar automáticamente y en 3. Pregunto, ¿3 es menor o igual que 4? Sí, por lo tanto ingresamos. Voy a leer el tercer elemento. En x va a ser 4. Pregunto, ¿4 es menor que 0? Falso. No hace nada por falso y va a volver a subir. Se va a incrementar y en 4. Pregunto, ¿y es menor o igual que n? 4 es menor o igual que 4, ¿verdad? Ingresamos. Voy a leer el último elemento de este lote. El elemento va a ser menos 27. Pregunto, ¿menos 27 es menor que 0? Sí,
es menor que 0. Por lo tanto, Cn se va a incrementar. Está en 1, ahora va a ser 2. Va a volver a subir, se va a incrementar I en 5. Pregunto, ¿I es menor o igual que n? 5 es menor o igual que 4. Falso. Ya no cumple la condición, se va a salir y me va a mostrar la variable Cn. En este caso me va a mostrar 2. Dos números negativos. Ese es el proceso que vamos a seguir para poder contabilizar la cantidad de elementos negativos de un determinado lote. Nos iremos ahora a nuestro ID de desarrollo para codificar este ejercicio. Voy a tener yo dentro de repetitivas, nos crearemos uno aquí, un nuevo paquete. El paquete lo voy a llamar lotes, y dentro de este lotes vamos a crearnos una clase que va a ser contar negativos. Me voy a crear el void main. Vamos a colocar una pequeña descripción que me va a definir lo que tengo que hacer, ¿no? Contando la cantidad de números negativos que existen en el lote. Listo. Voy a definir nuestras variables. Tengo n, que es la cantidad de elementos, mi contador de negativos, tengo i, que va a ser la variable que me va a controlar la cantidad de iteraciones, y x, que van a ser los elementos. Creo que es todo. Vamos a instanciar el objeto de lectura. ¿Ya? Vamos a realizar la importación. Ahora voy a validar con un do while que el número que se va a introducir en n sea positivo. Si es menor o igual a 0, n, tienen que volver a ingresar el dato. Aquí colocaremos digite la cantidad de elementos que tiene el lote. Voy a leer esto en la variable n. Vamos a inicializar mi contador de negativos en 0. Voy a colocar nuestro proceso aquí. Nuestro ciclo iterativo se va a controlar con un for que va a comenzar en 1, va a ir hasta n, que es la cantidad de elementos, y en cada ciclo se va a incrementar una unidad. Voy a colocar un mensaje antes para que no se repita 6 veces. Colocaremos digite n elementos. ¿Ya? Eso me va a indicar la cantidad de elementos que se tienen que introducir por teclado. Voy a realizar la lectura del primer dato en la variable x. Ya hemos leído el dato. Voy a preguntar si este valor es menor que 0. X es menor que 0, pregunto. Si es así, mi contador de negativos se va a incrementar. Y por falso no va a ser nada. Saliendo fuera del ciclo, voy a mostrar cantidad
de números negativos, mostraremos lo que tiene Cn. Verificaremos. Vamos a introducir 4 elementos. Voy a colocar 2 negativos y 2 positivos. Pondremos 4. El primero que sea 8. El segundo menos 12. El tercero menos 6. Y el cuarto 9. Aquí está. La cantidad de negativos es 2. Ahora verificaremos que no se introduzca ningún negativo. Entonces voy a colocar 5 valores. Pondremos 4 y 5. La cantidad de números negativos es 0. Con esto hemos realizado la resolución del ejercicio que nos permite contabilizar la cantidad de elementos negativos que se han introducido dentro de este lote. El segundo caso es cuando yo tengo un lote con n desconocido. Eso quiere decir que yo ya no tengo un dato definido de la cantidad de valores que se van a introducir por teclado. En este caso, como ya no tengo ese valor, necesito un valor que se denomina valor pivote o una condición de parada. Este valor me va a permitir dejar de introducir valores de nuestro lote. Yo voy a tener varios elementos y voy a seguir introduciendo elementos siempre y cuando el elemento sea positivo. Cuando yo tenga un elemento negativo, se va a parar la cantidad, se va a parar la introducción de datos. El primer elemento es el 15, como es positivo, se procesa. El segundo elemento es 25, como es positivo, también se va a procesar. El tercer elemento es 8, como es positivo, se procesa. Así sucesivamente voy a tener un valor negativo y ese valor, como se ha ingresado por teclado y es nuestro pivote, va a ser nuestra condición de parada. Ya no se van a introducir más elementos que tienen que ser procesados en este lote. Para poder realizar un ejemplo de este tipo, veremos un ejercicio. El ejercicio me dice, se va a introducir números enteros positivos, se va a finalizar de introducir datos cuando se introduzca el número menos 999. Para cada número que se ha introducido de este lote, si el número es par, debemos calcular su factorial. Si el número es impar, vamos a verificar si es primo o no. Voy a tener aquí los datos. Mi primer dato va a ser el 4. Como es par, se va a calcular su factorial. Después se va a introducir el 3. Como es impar, vamos a verificar si es primo. El siguiente número va a ser 15. Como es impar, voy a verificar si es primo. Y en este caso no es primo, ¿no? Después introducimos el 6. Como es par, calculamos su factorial. Después introducimos el menos 999. Como es nuestra condición de parada, ya nos introducen datos y se concluye con nuestra iteración. Para realizar este análisis, antes de irnos a ver la entrada, voy a tener aquí un elemento X que va a ser nuestro elemento del lote. Este elemento, el primero, vamos a validar que sea positivo. Voy a preguntar si este valor X es diferente de 999. Porque si es este valor, no tiene ya que realizarse el proceso. Si es así, vamos a preguntar si es diferente de este valor. Voy a preguntar si X es par. Si X módulo 2 es igual a 0, significa que es par. Por lo tanto, por verdad, voy a determinar el factorial de ese valor.
Para calcular el factorial voy a inicializar la variable fact en 1. Vamos a tener aquí la repetición desde i igual a 1 hasta x, y en cada iteración se va a incrementar un valor. Voy a acumular en fact lo que tenga factorial por i. Esto me va a ir calculando el factorial. Se va a repetir x veces. Cuando yo termine de calcular el factorial fuera de ese ciclo, voy a mostrar su resultado que está en la variable fact. Si esta condición es falso, significa que el número x es impar. Si es impar, pues yo tengo que determinar si es primo o no. Para determinar si es primo, vamos a utilizar nosotros un ciclo while. Tengo aquí mi condición mientras la variable sea menor o igual a x, se va a iterar. Para determinar si es primo, tengo que contabilizar la cantidad de divisores, y estos deberían ser 2. Si son 2, es número primo. Si es más de 2 o menos, no es primo. Entonces, preguntamos. Si x módulo c es igual a 0, significa que c es divisor de x. Por lo tanto, por verdad, contador de divisores se va a incrementar. Por falso, no realiza nada. Voy a incrementar el valor de c y se va a repetir esto x veces, ¿no? Una vez que se termine este proceso, fuera de este ciclo while, preguntamos si la variable cd es igual a 2. Si es igual a 2, significa que, por verdad, x es primo. Si esto es falso, significa que x no es primo. Aquí vamos a volver a realizar nosotros la lectura de x. Ya hemos terminado el proceso por verdad o hemos terminado el proceso por falso. Después tenemos que leer el siguiente elemento de x. Pero este elemento de x debemos validar. Tiene que ser x mayor que 0. Si es así, también vamos a tener que x tiene que ser diferente de 999. ¿Ya? Se va a repetir el proceso mientras x sea diferente de este valor. Si es igual a este, se sale, ¿no? Para realizar esta última validación, vamos a irnos a verificar nuestro intervalo. Yo voy a tener aquí un intervalo donde mi primera condición de verificación es que el valor de x sea positivo. Esto va a ser un intervalo abierto. Y voy a tener el siguiente valor que también va a ser posible introducirlo por teclado, que x puede ser menos 999. Entonces, de este intervalo tengo x sea mayor a 0. O de aquí, x sea igual a menos 999. Para que esta condición sea validado por nuestro do while, tenemos que negar esta condición. Entonces vamos a negarlo, esto. Voy a colocar la negación de esta condición, y al momento de negar se va a negar cada preposición. La primera negación va a ser x mayor a 0. Su negado va a ser x es menor o igual a 0. La negación de o va a ser y. Entonces voy a colocar aquí con ampersand el i. Y esta negación, si x es igual a menos 999, del igual su negado diferente, ¿no? X tiene que ser diferente de menos 999. Esta última condición que tengo se va a introducir
dentro de nuestro do while, que me va a permitir leer el siguiente elemento de nuestro lote. Vámonos ahora sí a nuestro IDE de desarrollo NetBeans. Vamos a crearnos aquí una clase que se va a denominar lote pivote. Voy a colocar dentro de esta clase la definición de nuestro void main. Ya voy a definir primero nuestras variables. Tengo x, que va a ser el elemento del lote. Después, para el factorial necesito un contador automático, y para acumular las multiplicaciones en la variable fact. Para determinar que sea primo o no, necesito un contador manual, c, un contador de divisores, y creo que nada más. Listo. Vamos a instanciar nuestro objeto de lectura. Vamos a colocar también la importación de nuestra correspondiente librería. Ahora sí, voy a colocar el primer do while. Este do while me va a validar que el valor que se va a introducir sea positivo. Si el número es menor o igual a 0, me va a volver a pedir el dato. Aquí colocaremos un mensaje que me diga: digite el elemento. Voy a leer ese elemento en la variable x. Ya tenemos la lectura de ese dato. Vamos a colocar aquí un while. Voy a preguntar la condición si x es diferente de menos 999. Si es diferente, se va a procesar. Si es igual, se tiene que salir. Voy a preguntar si este valor x es par. Entonces preguntamos: x módulo 2 es igual a 0. Si es así, si es par, vamos a calcular el factorial. Hemos inicializado la variable fact en 1 para que acumule nuestras multiplicaciones sucesivas. Voy a tener aquí el valor de i, va a inicializar en 1, va a ir hasta x y se va a incrementar en una unidad el valor. Vamos a tener en fact lo que tiene fact por i. Fuera de este for, vamos a mostrar nuestro resultado que está en la variable fact. Por falso significa que el elemento x debe ser impar. Si es así, vamos a determinar si es primo o no x. Aquí pondremos determinar si x es primo o no. Listo. Para esto tenemos un contador manual que inicializa en 1. El contador de divisores va a inicializar en 0. Voy a realizar la verificación de los divisores con un ciclo while. Ponemos aquí que el contador sea menor o igual que x. Y dentro de este ciclo while vamos a preguntar por los divisores. Para saber si son divisores, colocamos si x módulo c es igual a 0. Si es igual a 0, significa que c es su divisor. Por lo tanto, contador de divisores se tiene que incrementar. Y por falso no hace nada. Vamos a incrementar el valor de
C. Fuera de este ciclo while, voy a preguntar por la cantidad de divisores. Sabemos que los números primos tienen solo 2 divisores, así que preguntamos si la variable CD es igual a 2. Si es así, decimos que X es primo. Por falso, vamos a decir que X no es primo. Entonces colocamos aquí X no es primo. Cuando hemos terminado ya el proceso de forma independiente por verdad o por falso, vamos a validar el nuevo elemento que se va a introducir por teclado. Voy a colocar aquí primero la validación. La validación que hemos definido dentro del intervalo nos dice: si X es negativo, me tiene que volver a pedir el dato. Y X tiene que ser también diferente de menos 999. El y me dice, ¿no? Basta que uno de ellos sea falso, va a ser falso y se va a salir. Si los dos son verdaderos, va a volver al ciclo. Voy a realizar la lectura del elemento. Ese elemento lo voy a leer en la variable X. ¿Listo? Ya. Lo haremos correr. Voy a introducir 3 datos. El primer dato que sea par y voy a colocar el valor de 4. Como es par, calculamos su factorial. Al siguiente elemento voy a colocar un impar, el 3, y me dice que 3 es primo. El tercer número voy a colocar el 15, determinamos si es primo, me dice que 15 no es primo. Y voy a colocar para finalizar el menos 999. Así se termina el proceso. Entonces este número, el menos 999, sería nuestro valor pivote o nuestra condición de parada que nos va a determinar que ya no se introduzcan más elementos de nuestro lote. Bueno, con eso hemos concluido el ejercicio. Espero que haya sido comprensible y nos vemos en una siguiente clase. Muchas gracias y hasta luego.